¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana con novedades en lo que tiene que ver con las reuniones que van a seguir manteniendo dentro y fuera del Congreso Nacional los legisladores, los gobernadores, el Poder Ejecutivo, buscando acuerdos, consensos para las leyes, para los proyectos que van a venir a este Parlamento Nacional o que están transitando el Congreso, como es el proyecto de ley de presupuesto 2026, que tiene dictamen, que está en condiciones de llegar al recinto, pero que la estrategia del oficialismo es empezar a discutirlo tras una convocatoria futura en los próximos días, en el mes de diciembre, por parte del presidente Javier Milei a sesiones extraordinarias de este Congreso Nacional. Varios temas para discutir. Están también varias reuniones de comisión para analizar varios temas pendientes todavía de dictamen en algunos casos. Última semana de firma de dictámenes en este periodo de sesiones ordinarias 2025, pero mientras tanto, y lo más importante, los títulos del día. Presupuesto 2026, semana clave para la negociación del presupuesto y las reformas. Proyecto del diputado Daniel Arroyo. La iniciativa busca asegurar cobertura integral para personas con discapacidad, enfermedades crónicas o condiciones complejas. Proyecto de Miguel Ángel Pichetto. El diputado propuso aplicar un 30% de arancel a las compras en plataformas extranjeras. Bueno, ahí están los títulos del día, algunos temas que están vinculados con reuniones, como decimos, dentro y fuera de este Congreso Nacional y particularmente de esta Cámara de Diputados de la Nación. Iniciativas de proyectos que han presentado en las últimas horas legisladores nacionales, como el caso de Daniel Arroyo, el caso de Miguel Ángel Pichetto, que van a ir transitando los caminos de esta Cámara de Diputados, pero sin lugar a dudas quedará para otro periodo parlamentario la posibilidad de avanzar con estas iniciativas. Incluso un tema no menor, el mandato de Daniel Arroyo finaliza el próximo 10 de diciembre. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, sí, en esta última semana, sí, para dictaminar proyectos. Exacto. Hay muchas comisiones convocadas en el día de mañana, esto de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Estamos hablando 20 de noviembre, sí, la fecha límite. Sabemos que igualmente los dictámenes que se firmen esta semana correrán, bueno, poca suerte, por eso tampoco es que hay un temario significativo en estas comisiones que están citadas. Sí hay varias reuniones, pero bueno, sabemos que los dictámenes caen y que además el periodo ordinario que se va a abrir, todo indica, el 10 de diciembre, bueno, va a contener en el temario justamente aquellos proyectos que están en los cuales está interesado el Poder Ejecutivo, que ya estuvimos repasando, que también los legisladores oficialistas, tanto los que están hoy en el Congreso como los que están por asumir, nos están comentando durante estos días, ¿no? Presupuesto 2026 el objetivo, modernización laboral, reforma tributaria, reforma del Código Penal. Y se suma un tema que pasó un poco más desapercibido, pero fue mencionado incluso por el presidente Javier Milei en Corrientes, y es una modificación de la ley de glaciares. Así que de eso vamos a estar comentando un poco. Bueno, varios temas que van a ir nutriendo la agenda del Congreso a partir de las sesiones extraordinarias, a partir del próximo 10 de diciembre, con la renovación del Parlamento Nacional, tanto del 50% de la Cámara de Diputados como de un tercio del Senado Nacional. Está, en principio, definido la fecha de jura de los nuevos legisladores nacionales. El 28 de noviembre serían los senadores, el 4 de diciembre serían los diputados nacionales que juran para asumir sus bancas recién e incorporarse al Congreso, a la Cámara de Diputados, el próximo 10 de diciembre. Pero, mientras tanto, hay algunos legisladores, principalmente de la oposición, que están pensando en la posibilidad de alguna sesión previa antes del 10 de diciembre. Son pocos,
pero sigue hablándose sobre este tema, Meli. Sí, sigue hablándose, pero la realidad es que se pensaba para esta semana esa posible sesión. Exacto. Y ya el viernes se especulaba con un pedido que no llegó y en el día de hoy tampoco. Claro. Así que la realidad es que a contramano del Senado había acá en la Cámara de Diputados más dificultad. Unión por la Patria era el que pujaba por hacer una última sesión. Y bueno, no hubo quórum, como se dice, y como efectivamente es lo que sucede aquí dentro. Bueno, vamos a ir compartiendo distintas opiniones de los legisladores nacionales a lo largo de la programación de Diputados Televisión. Habló con DTV Marcela Campagnoli, el tema tiene que ver con la lucha contra la corrupción y habló de esta manera. Estrategias para luchar contra la corrupción, porque se puede luchar contra la corrupción. Hay que también hacer unas reformas judiciales para que poder primero nombrar a los jueces que faltan y también pedirle a la justicia más celeridad en sus gestiones, porque una justicia después de 17 años no es justicia. Pero yo justo hoy La Nación me publicó un artículo que expliqué sobre esto, ¿no? Como que la impunidad es el lado más perverso de la corrupción, porque la impunidad para mí es peor que la corrupción porque permite que el corrupto siga corrompiéndose, porque no hay sanción. Es tan importante para un país que quiere desarrollarse, para un país que quiere instalarse en el mundo y que quieren que vengan las inversiones, que haya seguridad jurídica. Y para que haya seguridad jurídica tiene que haber reglas claras. Porque las mismas empresas que a veces corrompen aquí en otro país no lo hacen. ¿Por qué? Porque en otros países lo sancionan. Claro. Entonces, es importante demostrar desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo y sobre todo desde el Poder Ejecutivo que hay una nueva matriz para poder, para que las contrataciones del Estado, ya sean compras o ya sean contrataciones, sean transparentes. Primera parte de Marcela Campagnoli, el tema es la lucha contra la corrupción, un tema central para la coalición cívica, de la cual forma parte la diputada Marcela Campagnoli, que está venciendo su mandato el próximo 10 de diciembre. Un tema que está pendiente, que ha insistido en varias oportunidades para la discusión, es un proyecto de ley respecto al cambio en lo que tiene que ver a la salud mental. Hablamos con Campagnoli sobre este tema. Ella dejó una reflexión de un tema que no logró llevar al recinto de la Cámara de Diputados. Hoy la ley en el artículo 20 te dice que una internación involuntaria muy excepcionalmente va a ser permitida por si el equipo interdisciplinario evalúa que hay un riesgo cierto e inminente. El riesgo nunca es cierto, porque si no, no sería riesgo. Entonces ahí hay que incorporar el riesgo potencial o el riesgo grave y definir. Yo el proyecto que tengo presentado hace más de 4 años lo defino todo ahí, ¿no? Por otro lado, ese mismo artículo dice que esa evaluación interdisciplinaria, que un equipo interdisciplinario está compuesto, como saben, por psicólogo, psiquiatra, terapista ocupacional, profesor de educación física, asistente social, bueno, que tiene que llevar la firma de 2 integrantes de ese equipo interdisciplinario. Y una de esas 2 firmas tiene que ser la del psicólogo o la del psiquiatra. Para mí sí o sí una de esas 2 firmas tiene que ser la del psiquiatra, porque es el único que es médico y es el único que va a poder evaluar tu historia clínica y saber si estás tomando algún medicamento, como puede ocurrir a veces con la infección urinaria, que te puede dar alucinaciones o que te puede dar depresión porque estás tomando algún medicamento de los que generan depresión para controlar el colesterol. Entonces, y es el único que va a poder medicarte, si hay que medicarte. Eso por un lado. Y por otro lado, el artículo 27, que es el que prohíbe los institutos monovalentes. Es decir, hoy una persona que tiene que se decide internarla tiene que ir a un hospital general. Los hospitales generales nunca se cumplió la ley de salud mental y nunca se aplicó, ni siquiera el gobierno que la aplicó, que fue el gobierno kirchnerista, aplicó el presupuesto que ellos mismos dijeron que tenía que ser. Pero la ley se aplicó. No se aplicó el presupuesto, pero la ley sí. Bueno, ahí estaba Marcela Campagnoli, Meli, 4 años que presentó esta modificación a la Ley de Salud Mental. Sí, que es un tema recurrente, la realidad, cuando surgen también casos mediáticos, ¿no? Claro. Ahí vuelve otra vez a ponerse en discusión un debate que, bueno, sí, no se terminó de dar. Marcela Campagnoli se lo reclamó en varias oportunidades a Pablo Yedlin, quien presidió estos años la Comisión de Salud. Y bueno, se hablaba, ¿no? También estos días nuevamente de este tema a partir de
este señor que golpeó a una nena aquí en el barrio de Palermo y que, bueno, un señor con autismo, ¿no? Que su mamá después salió a hablar, se vuelve a tratar el tema de la ley de salud mental. Y es una temática también que anunció la diputada de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, que es senadora electa, que va a pasar al Senado, que le gustaría trabajar. Así que, bueno, nada, veremos allí qué es lo que sucede y qué sucede también el próximo año con esa agenda que sigue, como te digo, siendo un tema que vuelve de manera frecuente, pero que, bueno, todavía no se terminó de abordar. Bueno, ahí están los temas que estaba planteando Marcela Campagnoli, temas que están vinculados con proyectos que han presentado, como le han quedado también proyectos pendientes a la mayoría de los diputadas que están venciendo sus mandatos el próximo 10 de diciembre. Meli, hay un tema que vos lo trajiste en esta mesa que tiene que ver con la ley de glaciares, un proyecto o una ley sancionada ya hace varios años, desde el año 2010 por este Congreso Nacional, pero que empezó a entrar en las conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores provinciales, que desde hace tiempo, y ahora están viendo esa posibilidad, de modificar la ley de glaciares. Vos estuviste trabajando este tema. Sí, así es, porque bueno, a ver, es un tema que, como bien decís, surgió en el marco de las conversaciones que Casa Rosada está teniendo con los gobernadores y sobre todo gobernadores de provincias mineras, ¿no? Por supuesto que están detrás de esta modificación a la ley de glaciares. Se habla de una modificación que va a entrar en el temario de sesiones extraordinarias. Así que hay que estar atentos cuando sean convocadas. Allí trajimos unas placas para repasar. El Poder Ejecutivo va a proponer modificar la ley de glaciares, que es la 26.639, sancionada en 2010. Es una ley que en su primer momento fue sancionada en 2008 y fue vetada por la expresidenta Cristina Kirchner en ese momento. En 2010, 2 años después, vuelve a tener el consenso y el Poder Legislativo la sanciona. Esa vez sí, ya se reglamenta y se pone en marcha. Sí. Pero bueno, recién en 2012 la Corte Suprema frena las cautelares que en ese momento habían presentado las empresas mineras, ¿no? Claro. Después, en 2017, ya nos vamos un poco más lejos. Hubo una intención también en ese momento del gobierno de Mauricio Macri de avanzar. No se llegó a ningún lado, no hubo un proyecto, no es que se debatió. Y en 2019 la Corte convalidó la constitucionalidad de esta ley de glaciares que hoy por hoy está en la mira de los gobernadores de provincias mineras, como te decía, con el objetivo de alentar inversiones. De hecho, Marcelo Orrego, que es el gobernador de la provincia de San Juan, en la propia puerta de la Casa Rosada, así lo reveló y lo dijo, y es uno de los que está pidiendo por este cambio. También Alfredo Cornejo, que fue nombrado justamente en el discurso en Corrientes del presidente Javier Milei, que dijo que la idea original no era de él, sino de Cornejo. Vamos a ver, porque cuando recién llegó el gobierno hubo una intención igualmente de avanzar en la ley de glaciares. No es que surge justamente ahora durante estas semanas. Bueno, este proyecto, vamos a ver en la próxima placa, consistiría en la redefinición del concepto periglacial. Muchos dicen periglaciar, pero es glacial con L. Y en otorgar la competencia provincial para que sean las provincias justamente quienes puedan delimitar las áreas y definir en este sentido estas zonas. Esto con la intención de, lo que dicen quienes proponen justamente estos cambios, dar seguridad jurídica y alentar obviamente los proyectos y los desarrollos mineros que justamente están en auge a partir del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, claro, sancionado en la ley Bases. Por ejemplo, en la provincia de San Juan tienen mira 6 de los 10 proyectos de cobre que se abrieron a partir del RIGI, y lo que plantean gobernadores de provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, sumamos a Salta, Jujuy, es que la ley es ambigua. Eso es lo que sostienen.
Lo que hoy está definido como periglacial en la ley actual es que se entiende por periglacial en alta montaña al área de suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico, y en media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Casualmente, a ver, uno dice glaciar y uno lo asocia al Perito Moreno, al frío, al sur. Pero en realidad de los 17.000 glaciares que tenemos en nuestro país, 8.600 los concentran San Juan y Mendoza. Así que, por supuesto que estos gobernadores que mencionamos son los que están más interesados, que buscan flexibilizar esta norma de alguna manera para permitir justamente el aumento de las actividades mineras e hidrocarburíferas. Y además dos gobernadores, dos mandatarios provinciales que tienen buena sintonía con la Casa Rosada. Totalmente, sí. En las discusiones por diferentes proyectos de ley pesa mucho la postura de San Juan y la postura también de la provincia de Mendoza. Sí, Mendoza fue aliado en estas elecciones de la Libertad Avanza, exacto. Tiene los 2 senadores por la mayoría y tiene también 2 diputados, y Marcelo Orrego, que tiene también un bloque de 2 diputadas que trabajaron en sintonía todos estos 2 años aliadas del gobierno nacional. Bueno, como te decía, hay antecedentes en esto que expresaba el presidente de que esta idea no era de él, sino que se la trajo Alfredo Cornejo. En realidad, esto era un cambio, una modificación a la ley de glaciares, ya estaba prevista en el proyecto de ley original de la ley bases. En ese momento fue quitado, como fueron quitados un montón de capítulos de ese proyecto que, recordarás, tenía muchísimos artículos y anexos también. Anexos que tenían artículos a su vez. Así que esa llamada ley ómnibus contemplaba este cambio en la ley de glaciares, y justamente uno de esos cambios era que se quitaba como objeto de la ley preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, lo que, bueno, había puesto en alerta a, por supuesto, las organizaciones ambientalistas, que también hoy por hoy lo están. Y otro de los antecedentes fue una intención en junio de este mismo año, cuando circuló, que trascendió, que el gobierno iba a hacer estos cambios en la ley de glaciares mediante decreto. Bueno, finalmente eso no sucedió. En ese momento uno de los que alzó la voz en contra fue el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro, en línea con lo que sostuvo su partido también, cuando en 2017 esa intención que tuvo Mauricio Macri fue muy criticada por Elisa Carrió. ¿Te acordás que Elisa Carrió también ponía el grito en el cielo y marcaba las diferencias dentro de esa alianza Cambiamos? Bueno, con la ley de glaciares había sido uno de esos temas. Vamos, si te parece, a las palabras del propio presidente Javier Milei, que, como te decía, él mismo reveló que este cambio en la ley de glaciares lo que permite esta ley, dijo, esta ley que vamos a mandar, es que nosotros estamos enviando al Congreso, devolverles el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglacial. Y después lo que sumo es que la contracara de eso va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Justamente como estamos diciendo, ¿no? Esta intención que tienen las provincias para, de alguna manera, esto es importante porque ¿qué es lo que quieren determinar? Y esto es algo que dijo Flavia Rollón, senadora electa por la provincia de Salta. Ella viene justamente del espacio del gobernador Gustavo Sáenz, otro gobernador totalmente en sintonía con Casa Rosada. Y es que lo importante y lo clave va a ser que se defina aquellos glaciares o periglaciares que no cuentan con función hídrica efectiva y relevante. Esto es lo que quieren como dejar aclarado, que sobre esos podrían avanzar y que no tendría que regir esta prohibición de, bueno, llevar a cabo justamente estas actividades industriales. Ahora bien, por supuesto, esto tiene un debate de quienes se oponen, así como quienes están a favor y los estamos nombrando, que son los interesados, tanto gobierno nacional como este grupo de gobernadores.
está la sociedad civil, los ambientalistas que alertan por estos cambios, sobre todo por el retroceso que los glaciares han tenido en estos últimos años a partir de lo que es el cambio climático y la importancia que tienen porque son reservas de agua dulce que justamente son necesarias para el consumo humano, para el agua potable, para la agricultura y para mantener el ecosistema, entre otras tantas funciones que por supuesto tienen. Y ya hubo un comunicado por parte de Greenpeace, conocida organización, que planteó el retroceso ambiental que planteará esta modificación, pondrá en riesgo el acceso al agua para millones de argentinos. Así que bueno, es un debate que en primera instancia no estaría ahora en diciembre, ¿no? No estaríamos hablando en diciembre de ley de glaciares, sino más bien en el verano del año que viene, del 2026, que ya estamos muy cerca, pero es uno de los pedidos que le hicieron los gobernadores al gobierno nacional en este marco de negociaciones, de acuerdos de búsqueda de alianzas, y también porque lo que remarcaron es que sería un cambio técnico, un cambio legislativo que no tiene costo fiscal y que por eso de alguna manera también lo acepta Casa Rosada. Bueno, ahí está, Meli, un tema que sin lugar a dudas ya está generando polémicas en el ámbito del Congreso, en el ámbito de las provincias y por supuesto también en el ámbito de la Casa Rosada, en torno a la necesidad de acercar posiciones por el presupuesto y por algunas reformas. Los gobernadores dicen, bueno, atención, nosotros tenemos pendiente este tema que ya desde hace años venimos planteando, de la necesidad de modificar los números en el Congreso. Estaban de alguna manera blindando la posibilidad de modificar la ley de glaciares. Ahora ven los gobernadores, por lo menos aquellos gobernadores de provincias de explotación minera, que no son todas, son algunas, pero principalmente, Meli, vos nombrabas el caso de San Juan, el caso de Salta, el caso de Mendoza, el caso de Catamarca, y uno empieza a mirar esas provincias y por el otro lado empieza a mirar también desde dónde puede el oficialismo buscar acuerdos parlamentarios para sumar y construir mayorías, y son diputados de esas provincias. Sí. Entonces, me parece que es como que hay una sintonía de ambos lados y que por un lado se va a avanzar en lo que tiene que ver con diciembre, con el presupuesto 2026, y ya después de la segunda quincena de enero, durante el mes de febrero, se podrán avanzar en algunas reformas y, por supuesto, también el compromiso del oficialismo, de la Casa Rosada, de avanzar también con algunos cambios en la ley de glaciares, que veremos finalmente cómo termina plasmándose. Pero, digamos, la propuesta inicial de los gobernadores es lo que estamos viendo y lo que vos, Meli, nos trajiste. Así es. Así que veremos cómo se da esta discusión. Bueno, vamos a hacer la primera pausa para regresar y también seguir escuchando opiniones desde este Congreso Nacional en respecto a estas últimas semanas del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento, de la Cámara de Diputados durante este año 2025. Pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas.
Nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en el inicio de esta semana y nos vamos rápidamente a la provincia de Corrientes. Diputada Marilú Quirós, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Nos fuimos a la provincia del Chaco, ¿eh? Iba a decir, buenas tardes, estamos en Chaco, un puente que tenemos que acomodar y arreglar, pero estamos en Chaco. Así es, así es. Bueno, acá estamos con Melissa Jofré también, viendo algunos temas para analizar porque se viene un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, pero también hay mucho para hablar respecto a este periodo de sesiones ordinarias, porque después de las elecciones del 26 de octubre, ha cambiado lo que es el clima dentro de esta Cámara de Diputados. Sí, se sigue trabajando. Ha cambiado, bueno, yo estoy pasando el último mes de mi gestión y sigo obviamente trabajando muchísimo con todas las responsabilidades que eso conlleva y con mucho aprendizaje. Realmente han sido 4 años intensos, muy movidos y realmente, vuelvo a decir, me deja un aprendizaje muy grande. Claro, sin lugar a dudas, Marilú, también hay una situación totalmente distinta de cuando usted asumió el mandato hace 4 años a cómo lo está terminando, ¿no? Porque hay también en el medio, no solo que arrancó con un gobierno anterior, como fue el gobierno de Alberto Fernández, termina 2 años después ya con el gobierno de Javier Milei y en el medio toda una discusión de el PRO como fuerza política. Sí, bueno, Javier Milei era mi compañero de banca, en el 21 entramos juntos, y bueno, sí, se sucedieron un montón de cosas. Yo siempre digo que lo que tenemos ideales, lo que tenemos un norte, eso no lo cambia nada. O sea, seguimos trabajando desde el lugar que nos toca en esa dirección, los valores, las propuestas, firmes en lo que realmente creemos. Sí, han pasado muchas cosas en todos los bloques del Congreso. Una sacudida que realmente a la gente le desconcierta, pero los políticos que tenemos valor y que sabemos dónde estamos parados vamos a seguir en el mismo rumbo. O sea, yo pertenezco al PRO, me inicié con el PRO en el 2014 y bueno, seguí trabajando de la misma manera con todo lo que creí convincente que había que apoyar, que había que proteger y que teníamos que cuidar. Así que sí, es totalmente diferente el escenario del 2021 al 2025 que dejo ahora. Y espero que las cosas se acomoden, se resuelvan, sostener un gobierno que quiere hacer las cosas bien, que hay que hacer las cosas que hay que hacer, algunas cosas no son cómodas, hay mucha resistencia y hoy tenemos que pensar en la gente, o sea, no en los egos de los legisladores que se pelean entre sí, una cosa que nunca vi ni me imaginé, que realmente me duele que pase, porque realmente estamos representando a todos los argentinos, es la casa del pueblo, el Congreso de la Nación, y estamos representando a nuestras provincias y ver las peleas, las cosas que suceden, como que hemos nivelado para abajo. Esas cosas, sí, esas cosas me duelen y ese es uno de los grandes cambios que vi, que realmente no debería pasar. O sea, estoy en desacuerdo. Se puede llevar cualquier debate dentro del Congreso con altura de una manera respetuosa. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melissa Jofré. Bueno, usted recalcaba esta identidad que tiene dentro del PRO, las divisiones que sabemos que sí están en todos los espacios, es cierto, pero bueno, se vio marcada después de las elecciones con este pase de algunos de sus compañeros oficialmente al bloque de la Libertad Avanza
Y en ese contexto también un Consejo Nacional del PRO que se dio la semana pasada, donde Mauricio Macri ratificó que tiene una idea, una intención del partido de poder proponer un candidato dentro de 2 años. ¿Usted cómo evalúa esa postura que tiene el expresidente? Y pienso que todo se puede dar, pienso que hay personas muy valiosas dentro del partido, que han trabajado mucho, que han demostrado su valía. Pienso que eso se puede dar. O sea, hay que seguir trabajando y la gente va a ser la que toma la decisión final. Marilú, si uno toma los diferentes proyectos que usted ha presentado, ¿cuál es el que le parece como de mayor trascendencia, el que estuvo un mayor debate, la posibilidad de llegar y debatir esos temas en las comisiones? Ay, mira, qué pregunta difícil. Presenté muchos proyectos, pero hay a uno que le han dado trascendencia, que es declarar la Bienal internacional, ¿no es cierto?, como fiesta importante. Nosotros tenemos cada 2 años acá una apuesta muy importante en Chaco, que es la Bienal de Escultura, y realmente darle la trascendencia que esa Bienal tiene es lo más importante. Es lo que me pasó, es lo que se discutió de todas las cosas que presenté, es lo que se le dio trascendencia, y espero, porque falta ahí un pasito para que se pueda, para que pueda salir este proyecto de ley, que tiene que ver con esta muestra internacional única, podría decirse, en el mundo que se hace. Vienen artistas, escultores de todo el mundo a participar. Solo quedan 10, ¿no es cierto?, que elige un jurado de todo el mundo y hacen una escultura en un material diferente cada 2 años, que después se exhibe en las calles o en lugares públicos de Chaco. Por eso se llama Chaco una ciudad de esculturas a cielo abierto. El museo a cielo abierto que tiene Chaco, más de 700 esculturas en resistencia, que es algo que yo invito a todo el mundo a ver, porque la gente cuida eso, no las vandaliza, es una cosa única, y realmente la cultura, el arte ha ido a todas partes del mundo con Chaco. Siempre tenemos mala prensa los chaqueños, ¿no?, que Chaco es una provincia pobre, una provincia de desnutrición, de un montón de cosas, pero Chaco tiene valores increíbles, lugares maravillosos, sello propio como el impenetrable, tenemos aguas termales, y esta fiesta que Fabriciano Gómez la inició hace muchísimos años en una plaza, hoy es un símbolo provincial, ¿no es cierto? La Bienal del Chaco, que se hace cada 2 años, declararla patrimonio cultural inmaterial de la provincia, de la nación, mejor dicho. Ese es un proyecto que está allí para salir y que me gustaría mucho que sea algo que deje antes de irme como diputada. Diputada, también consultándole, es verdad, ya no va a estar en esta nueva composición del Congreso, pero bueno, en estos 4 años que estuvo, creo que un solo presupuesto tuvo la posibilidad de votar. Preguntarle cómo ve, el proyecto de ley del presupuesto 2026, que si bien pasa a extraordinarias, se está conversando con los gobernadores, y si cree usted, la importancia de tener la ley de leyes a partir del año que viene, que ya lleva 2 años con prórroga. Mirá, es imprescindible tener un presupuesto aprobado. No se puede seguir trabajando con un presupuesto que no se aprobó, porque siempre se trabaja sobre el último. Así que es muy importante que se pueda aprobar. Están trabajando los gobernadores y se necesita tener un presupuesto para saber cómo se va a trabajar con respecto a todas las provincias y a cómo se sigue. O sea, uno en base a un presupuesto empiezan a manejarse
todas las cosas. Así que es muy importante que eso cuanto antes se pueda resolver. Estimo que en extraordinarias, en el mismo diciembre va a ocurrir, así que tengo fe que el Congreso va a trabajar. Y para Chaco, ¿cómo impactaría en estas negociaciones que está, bueno, justamente uno de los últimos gobernadores que se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, fue Leandro Esdero, gobernador de su provincia? Así es. Primero, tenemos urgentemente que iniciar nuestras obras públicas que están paradas. Necesitamos tener un presupuesto. Nosotros hoy dije un poco en broma y en serio el tema del puente Chaco Corrientes, que nos preocupa literalmente. Uno siente que se va a caer. Necesitamos urgente hacer el segundo puente. Eso, terminar con nuestro acueducto, que eso está en marcha. Y las obras viales, o sea, caminos destruidos que están allí. O sea, es muy importante tener un presupuesto, llegar a acuerdos. Sé que Leandro Esdero, nuestro gobernador, está conversando, está haciendo las cosas que tiene que hacer, está llevando de la mejor manera a la provincia adelante, que no es sencillo, que no es fácil, después de todo lo que nos ha pasado acá en Chaco. Y es muy importante que tengamos un presupuesto, que se puedan hacer estas obras que son imprescindibles para la provincia. Ahora sacándola, perdón, diputada, de Congreso, y tomo esta frase que usted dijo, todo lo que nos ha pasado en Chaco, este fin de semana, bueno, allí hubo una repercusión importante, me imagino, con lo que fue el juicio, el veredicto, ¿no?, contra la familia Sena en el caso de Cecilia Strisowski. ¿Cómo lo vivió usted? Y la verdad que yo llevé a Gloria Romero al Congreso de la Nación. Mira, me emociono. Hicimos una reunión con todos los legisladores, como chaqueña. Sí. La verdad que siento que se hizo justicia, que realmente no, la impunidad no puede ser la bandera que siempre se manejó en Chaco, y que tienen que empezar las cosas a salir a la luz. Los delincuentes, sea del partido que sea, tienen que ir presos. Necesitamos recobrar la confianza en los políticos, la confianza en los tres poderes. Y eso se hace haciendo las cosas que se tienen que hacer. O sea, cadena perpetua para los Senas, mínimo lo que tiene que ser. Yo creo que no le van a alcanzar varias vidas por todo el mal que han hecho. No solamente Cecilia Strisowski, que fue, como decía Patricia, habló más de muerta que de viva, sino de la cantidad de muertes y de cosas que han quedado impunes en manos del poder. La verdad que hemos tenido un fin de semana trascendente para todos los chaqueños y realmente con un alivio decir, Cecilia, descansa en paz. Sí, se vio, Marilú, el acompañamiento para con la familia de Cecilia en todos los ámbitos de la provincia, hasta mismo los aplausos para cuando la jueza que llevó adelante el juicio salió, se retiró del tribunal. También esos aplausos que quisieron decir mucho y dieron un mensaje no solo para el Chaco, sino para el resto de la República Argentina. Marilú, preguntarle, porque ahora viene también una etapa en la discusión de diferentes reformas, algo que en su momento también el PRO varias veces ha venido trabajando y señalando la necesidad de llevar adelante, por ejemplo, una modernización laboral o una reforma tributaria. Las dos cosas. Necesitamos urgentemente, esto es una asignatura pendiente de todos los políticos, hay que hacer lo que hay que hacer. Necesitamos una ley laboral, una ley tributaria, la baja de impuestos, tenemos demasiado empleo negro. O sea, necesitamos que las cajas previsionales empiecen a trabajar a través del empleo en blanco, que puedan entrar los trabajadores en esta rueda, que se pueda aportar y que la caja pueda empezar a dejar de estar quebrada. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que arreglar. Los sueldos tienen que subir, los sueldos de los trabajadores están bajos. Por otro lado,
saber que los derechos adquiridos no se van a tocar, hay que bajar los impuestos. A ver, yo soy empresaria, vengo de la parte privada. Tener en blanco un empleado son 2 sueldos, o sea, el sueldo que percibe el empleado y otro sueldo que uno tiene que poner de aportes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros tengamos que lo mínimo indispensable de gente que trabaja con uno, que tendríamos que abrir un mercado laboral más grande, porque no se puede, o sea, las pymes no pueden funcionar con la cantidad de impuestos impresionantes que uno tiene que pagar. Después, por eso, poner al empleador en blanco, que eso es fundamental, primero para que el empleado pueda tener obra social, pueda tener todos los beneficios que pueda tener, es muy importante. O sea que eso es algo que hay que trabajar en eso y salir del carancheo de los abogados con los juicios laborales que nadie, el único que pierde es el empleador y el empleado y ganan los abogados. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ordenar y esto es una cosa que hay que hacerla de manera urgente. Marilú, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, a disposición. Gracias, Marilú Quirós, diputada nacional del PRO por la provincia del Chaco, haciendo no solo un balance de parte con sus proyectos que ha presentado, destacando uno en particular que tiene que ver con la cultura, principalmente de la provincia para con el resto de la República Argentina, pero también con esos proyectos que van a venir, con los proyectos que va a enviar el Poder Ejecutivo a extraordinarias, que va a abrir una nueva discusión. Seguro, y también con estas ideas que ha tenido en el pasado la gestión de Cambiemos. Recordemos que algunas de las leyes que se han sancionado durante este gobierno de Javier Milei venían también de la gestión de Cambiemos a través de Patricia Bullrich, sobre todo algunas de esas leyes de seguridad que vimos el año pasado que se sancionaron. Hay ideas compartidas, tal cual lo dijo ella, entre el PRO y la Libertad Avanza, solo que la Libertad Avanza está justamente, bueno, a pesar de lo que fue este año con esta agenda opositora que dominó bastante el recinto, tiene hoy por hoy otra chance de avanzar con estas reformas que se plantean. Bueno, hablando de proyectos, hablando de situaciones económicas, habló Carlos Heller, diputado de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Está venciendo su mandato el próximo 9 de diciembre, pero habló sobre la situación de las pymes. Las pymes son esencialmente o proveedoras de las empresas más grandes o proveedoras del público, es decir, atienden el mercado interno esencialmente. Hay un segmento de pymes que exporta, pero yo diría que es relativamente pequeño frente al volumen de lo que llamamos pequeña y mediana empresa. Así que en general la situación está complicada porque todos tienen caída de ventas, todos tienen dificultades de diverso tipo y que se reflejan. Bueno, lo vemos en los medios, empresas que cierran, empresas que despiden personal, empresas que suspenden personal, y todo eso es un círculo que se agrava, porque cuando se cierra una empresa, esos trabajadores de esa empresa a la vez dejan de consumir o pasan a consumir mucho menos y afectan a otras empresas que tienen otros trabajadores. Claro. Y entonces, como a mí me gusta decir, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Si los ajustados se la bancan, el ajuste es infinito. Ahí estaba Carlos Heller, en parte también planteando los debates que se vienen, el debate sobre reforma tributaria, el debate sobre reforma laboral, temas que van sin lugar a dudas a impactar en las discusiones que va a tener que dar este Congreso Nacional, particularmente esta Cámara de Diputados. La reforma laboral va a iniciarse el debate en el Senado. Sí, así se confirmó por parte de Patricia Bullrich luego de esta reunión
que tuvo el viernes pasado con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Así es. Se reunieron ambas en el Senado. Allí Villarruel quiso dejarle en claro, o por lo menos así lo dijo en la prensa, dejarle en claro a Bullrich que ella no tiene atribuciones como para frenar de alguna manera si la oposición, dicho fácilmente, si la oposición quiere sesionar y reúne el quórum, claro, que ella solamente le toca presidir. Como si Bullrich no conociera eso. Pasa que Bullrich le hizo esa crítica en julio de este año, aún sabiendo el reglamento. Y bueno, entre ambas, la realidad es que la relación va a seguir distante. Patricia Bullrich llega muy empoderada y va a presidir el bloque de La Libertad Avanza, con, bueno, esta intención de, que tenga un rol institucional la vicepresidenta, que claro, también se coloca justamente en ese rol, ¿no? Así que allí por el Senado va a ingresar el proyecto de modernización laboral, sí, le dice el gobierno, no reforma, exactamente, y del cual mandaron a todos los legisladores electos de La Libertad Avanza a no decir absolutamente nada, disparando en contra del periodismo por los trascendidos que se conocieron, pero bueno, finalmente el proyecto todavía no ingresó. Bueno, ahí veremos. Quedó claro que el rol político del Senado Nacional desde el oficialismo lo va a tener y lo va a manejar Patricia Bullrich, sí, como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. El rol de Victoria Villarruel va a ser únicamente lo protocolar de convocar a reuniones de labor parlamentaria, escuchar qué es lo que dicen los presidentes de los bloques, ver si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, firmar el acta cuando resuelven, bueno, vamos a sesionar mañana o tal día a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana, una actividad y un desempeño solamente institucional. Lo político va a pasar por Patricia Bullrich desde el oficialismo y seguramente por los presidentes de bloques de la oposición. Sí, así es. Bullrich, que está encargada justamente de buscar, ¿no?, una nueva mayoría en la Cámara Alta que pueda acompañar a La Libertad Avanza en este tiempo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos aquí en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Bueno, último bloque de pasos perdidos de la jornada de hoy, del inicio de esta semana con varias comisiones. Después vamos a estar detallando parte de la agenda que tiene esta Cámara de Diputados ya a partir de mañana con varias comisiones en esta Cámara Baja. Pero, Meli, hay proyectos que siguen, obviamente. Lo veíamos en los títulos cuando hablábamos del proyecto de Miguel Pichetto o el proyecto de Daniel Arroyo. Pero hay proyectos de los legisladores nacionales que en algunos casos
caso, si no vencen el mandato, son proyectos que van a quedar, por lo menos lo van a ir impulsando en lo que va a ser el próximo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Hablamos de un proyecto del diputado Santurio vinculado con los trabajadores de plataformas digitales. Sí, bueno, así como te decía en el bloque pasado que los diputados tenían prohibido hablar de lo que implicaría el proyecto de modernización laboral, en uno de esos borradores que había circulado, sí, había algo relacionado a este tema también, pero bueno, vamos a traer ahora lo que dice específicamente este proyecto de ley, esta idea de, como bien mencionabas, el diputado Santiago Santurio de La Libertad Avanza, y tiene que ver con un régimen de autónomos digitales en plataformas de delivery. ¿De quiénes hablamos? Bueno, sí, de los deliveries por aplicación, claro, los repartidores bueno, de alguna manera una forma similar también a lo que son los choferes de auto, ¿no? Claro. Con las distintas aplicaciones que hoy utilizamos para esos servicios. Lo que propone el diputado Santurio es establecer un marco legal entre los operadores de las plataformas digitales y los repartidores independientes. Repartidores independientes a los que define como prestadores de servicios autónomos, prestadores que no están sujetos, por ejemplo, a horario. Y de alguna manera lo que busca establecer es que no tengan ningún tipo de regulación, básicamente. Un proyecto de ley, un marco legal, pero para decir que no hay entre ambas partes ninguna dependencia laboral. Así, claro, expresamente lo establece esta iniciativa, que dice que en ningún caso esta relación deberá interpretarse como una relación de dependencia laboral, y que no le va a resultar aplicable a este vínculo lo que es la ley de contrato de trabajo. Ni la ley de contrato de trabajo ni ninguna otra normativa. ¿Por qué? Porque lo que plantea Santurio es que a partir justamente del surgimiento de esta modalidad de trabajo o de empleo, lo que se intentaba hacer es encuadrarla en algunas de las normativas o en algunos de los marcos laborales hoy vigentes, y que no tiene que estar encuadrado de esa manera, es lo que plantea el diputado oficialista. Entre los objetivos de este proyecto está el de garantizar la autonomía de la voluntad de las partes. Hablamos de los operadores de las plataformas y los repartidores. La libertad contractual, es decir, que pueden sellar contratos libremente pero sin injerencia ni limitaciones respecto de justamente impuestas por normativas laborales de cualquier tipo. Y la no aplicación de una normativa laboral específica. Es medio redundante, claro, pero básicamente se trata de eso, ¿no? De excluir también no solo de una normativa laboral, sino de una regulación previsional o sindical. Esto es lo que de alguna manera trae esta idea, que a su vez, vamos a la siguiente placa, dice que la relación se regirá exclusivamente por las normas del derecho civil y comercial. Y justamente también en el ámbito, en caso de controversias, claro, ¿no? entre ambas partes, bueno, se definirá justamente en el ámbito judicial en lo que respecta a lo civil y comercial. Después también establece, sí, lo que establece, de alguna manera, lo que regula, es las condiciones mínimas del acuerdo, este acuerdo entre operadores de plataforma y repartidores que prestan sus servicios. Estas condiciones mínimas tienen que ser, bueno, una descripción de los servicios a prestar, de efectivamente qué es lo que va a hacer o no el repartidor, cuál es su tarea, el mecanismo de liquidación que va a tener para justamente ganar su salario o su ganancia, ¿no? Su retribución, digamos, mejor dicho, no un salario, y la libre desvinculación de ambas partes en cualquier momento sin justificar causa. Los repartidores independientes, ahí vamos a otro de los ítems de este proyecto, es muy simple, es muy corto, no tiene muchos artículos.
pero lo que dice es que los repartidores independientes serán los responsables de su propia inscripción, contribución y cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y tributaria. Esto tiene que ver justamente con que no hay una relación de dependencia laboral, ¿no? Exacto. Entonces, también por eso deberán ellos mismos afrontar estas obligaciones de la seguridad social. Y tenemos un textual de Santurio que dice: este proyecto busca eliminar la incertidumbre jurídica que hoy pesa sobre el sector, fomentando la inversión, la creación de nuevos servicios y la generación de oportunidades para quienes eligen esta modalidad de trabajo. Así que bueno, este es el proyecto de ley. Veremos qué destino tiene respecto de un tema, los trabajadores de plataformas digitales. Recordemos que en algún momento también el gobierno mencionó una ley para los repartidores de delivery. No me acuerdo bien en qué mes fue, pero sucedió. Y bueno, viene Santurio a presentar esta propuesta que veremos si se pone sobre la mesa, si tiene algún capítulo en particular en lo que viene en la modernización laboral. Pero en lo que respecta a ley de contrato de trabajo, no es que corresponde a una modificación, sino todo lo contrario. Este marco legal estaría excluido justamente de esa ley. Bueno, habrá que ver si es como dice el diputado Santurio, que con este proyecto despeja cualquier incertidumbre, ¿no? En lo que tiene que ver en esta relación laboral. Me parece que para el trabajador le queda mucha incertidumbre respecto a cómo va a llevar adelante su tarea de delivery, como actualmente está trabajando. Pero lo cierto es que hay un debate abierto, más allá de este proyecto del diputado Santurio. El Congreso está aguardando un proyecto que terminen de cerrar los que están discutiendo las nuevas reformas para la República Argentina. Esto es el Consejo de Mayo. En el marco de ese consejo, que lo encabeza el jefe de gabinete, que lo integran gobernadores, que lo integran el Congreso con representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, que lo integran empresarios, que lo integra la CGT. Ese Consejo de Mayo va a definir después del 10 de diciembre ya lo que es las nuevas iniciativas que a partir del 15 de diciembre van a estar ingresando, van a estar anunciándose su ingreso ya a este Congreso Nacional. Reforma laboral o modernización laboral, como dice La Libertad Avanza, va a ingresar por la Cámara de Senadores. Reforma tributaria lo va a hacer por la Cámara de Diputados. ¿Cuándo será el momento de discutir y llevar esos temas, más allá de las comisiones, a los recintos? Algunos dicen recién a partir de el 15 de enero, con una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias de entre el 15 de enero y el 28 de febrero. Veremos, son varios los temas. En el medio hay otro tema también, porque se van sumando las distintas iniciativas que el Ejecutivo viene señalando, viene dejando trascender para las discusiones en periodo de sesiones extraordinarias. El acuerdo alcanzado entre la Argentina y los Estados Unidos la semana pasada también tiene cláusulas que van a tener que pasar por este Congreso Nacional. ¿Cuándo se va a conocer eso? Una vez que se conozca bien el acuerdo de entendimiento entre ambos países, que lo anunció el canciller la semana pasada en Washington, después de tener varios días de conversaciones y de negociaciones. El canciller Kirchner lo terminó anunciando. Veremos finalmente cuál va a ser el acuerdo y cuáles van a ser esos puntos a discutir por este Congreso Nacional. Y hablando del acuerdo entre Argentina y los Estados Unidos, quien habló con Diputados Televisión fue el diputado Manuel Aguirre de Democracia para Siempre. Cuanto más capitales puedan venir a la Argentina, más nos conviene. De donde venga, mientras que no sea de hecho ilícito, no hay ningún inconveniente. O de fundamentalmente a aquellos estados autoritarios que lo tienen como esclavos a sus compoblanos o a sus ciudadanos, mejor dicho, lo tienen como esclavos para tratar de elaborar más productos, mientras que no sea de esos lugares y tenga que acompañar. Yo creo que es un gran paso que se está dando. Creo que es la primera vez. A mí me gusta mucho la historia.
pero se lo puedo garantizar que hace prácticamente 60, 70 años que esto no ha ocurrido en la Argentina, donde un presidente de un país de esa envergadura salga a decir que va a apoyar con todo su esfuerzo a la Argentina. Yo creo que eso es muy importante, siempre y cuando no me venga a condicionar tampoco a decirme que yo le tengo que ser esclavo, porque no me interesa a mí la esclavitud. No me interesa depender de nadie, sino me interesa ser libre y cumplir con mis obligaciones, con ese Estado que nos ayuda. Pero creo que es un gran paso que se está dando y me alegro mucho, porque estaba muy preocupado, porque hay países del Asia, que no voy a nombrar porque ustedes saben perfectamente, que silenciosamente estaban penetrando en nuestro territorio y prácticamente en América Latina. Si usted se pone a mirar en todos los países del resto, esos países realmente están absorbiendo muy silenciosamente, como el aceite manchándose la ropa, pero derramado y manchando la ropa, muy lento, pero están avanzando y eso me preocupaba mucho. Ahora, sin embargo, por lo menos podemos lograr un equilibrio y parar que esto no ocurra. Bueno, ahí estaba el nuevo escenario que está hablando Manuel Aguirre, el nuevo escenario de la geopolítica, ¿no? En torno a las dos grandes potencias que hoy tiene el mundo. Que por un lado Estados Unidos, por el otro China, y en el medio el resto, sí. El resto del mundo, incluido la República Argentina. La República Argentina, la relación que se afianza con Estados Unidos. Va a ir nuevamente Milei a Estados Unidos, va a ir al sorteo del Mundial. Exactamente, porque además el acuerdo que alcanzado, que señalamos que estuvo en parte anunciado por el canciller Kirchner, también fue anunciado por parte de la Casa Blanca, los Estados Unidos. Ahora, una vez que se conozca bien la letra chica del acuerdo y demás, ese acuerdo lo tienen que firmar o suscribir los dos presidentes. Por eso van a aprovechar el caso de el presidente Javier Milei ir a los Estados Unidos, mismo en el momento también que se va a hacer la presentación del Mundial. Sí, va a ser el 5 de diciembre, todavía no sabemos si va a estar la firma para ese momento, porque quienes estuvieron participando de las negociaciones, hablaron de que va a llevar unas semanas, ¿no? Claro. Hasta que puedan justamente rubricarlo allí Donald Trump y Javier Milei. Ya, por supuesto, se está analizando lo que se conoce y hay puntos, no es que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso, pero sí hay puntos, algunos puntos que involucran normativa a revisar aquí por el Congreso. Y ahí vamos a saber, una vez que se sepa bien el acuerdo, cuáles son las normas que tiene que venir, ¿no? Sí. Y ahí vuelve también a sumar temas en la discusión que decimos, a partir del próximo 10 de diciembre se abre un periodo de sesiones extraordinarias y ahí, no para diciembre, pero sí para el segundo llamado a partir del 15 de enero del 2026, podría incluir también algunos puntos vinculados con el acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos. Hay que ver, hay que ver qué es lo que sucede, porque recordemos que el temario de las sesiones extraordinarias puede ampliarse. En todo caso, si eso no se ve reflejado en un primer momento, me parece que el foco igualmente del gobierno está puesto en, sí o sí, el presupuesto y la reforma, la modernización laboral, y habrá que ver cómo resultan los otros temas, ¿no? Porque recordemos, muchos temarios ambiciosos de sesiones extraordinarias se han convocado y después hay cosas que quedan en el tintero. Sí. Porque el tiempo es muy corto, es muy poco, y entre una cámara y la otra, entre que los proyectos van y vienen, seguramente hay que ver qué es lo que comenzará a partir de marzo también. Bueno, y además, primero que el Congreso no tiene la obligación de tratar todos los temas que habilite el Poder Ejecutivo Nacional. Son decisiones políticas que adopta la Casa Rosada de decir, tengo intenciones que avancen con este tema, por eso lo habilita y habilita los tiempos del Congreso. Y por el otro lado le da su impronta para que esos proyectos puedan finalmente llegar a ser convertidos en ley en el marco de las intenciones y de las prioridades políticas que tiene el gobierno de la nación. Uno de los temas es la modernización laboral, que repetimos va a ingresar por la Cámara de Senadores de la Nación. Esto ya lo adelantó Patricia Bullrich, futura jefa de la bancada, que empieza a construir mayorías.
hoy terminó también de sumarse, más allá de que venía trabajando con La Libertad Avanza, pero deja su monobloque, se suma a La Libertad Avanza el formoseño Francisco Paultroni, hombre que formaba filas de La Libertad Avanza, pero que en la discusión y en las diferencias con la Casa Rosada en torno a la designación del juez Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema, eso lo llevó a enfrentarse con la Casa Rosada, a enfrentarse con el asesor presidencial Santiago Caputo, y eso terminó que se ha excluido de la bancada y arme un monobloque. Hoy vuelve nuevamente a La Libertad Avanza. El tema prioritario para Patricia Bullrich a partir del 10 de diciembre es, o uno de los temas centrales, es la reforma laboral, porque va a ingresar ahí. Obviamente también acompañada de presupuesto, pero para el presupuesto va a estar primera la discusión, no solo la que se está dando ahora en la Casa Rosada con los gobernadores, sino también la discusión que se va a dar en la comisión de Berti Venegas Lynch y en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Hablando de reforma laboral o de modernización laboral, como dice La Libertad Avanza, habló el diputado Manuel Aguirre. En materia laboral, yo soy asesor de algunas empresas. Muchos empresarios que son mis clientes, que son clientes de mi estudio, me lo dicen expresamente. Yo no puedo seguir contratando personas porque me sale el coste muy alto. No tengo esa posibilidad. Si yo tengo que contratar más personas para generar más riqueza, tengo que gastar más y ya no me conviene. Prefiero tener 50, 100, 200 empleados, los cuales lo tienen, pero no quiero tener más porque si yo tengo más, me sale muy caro. ¿Qué significa esto? Que nuestras leyes laborales tenemos que modernizar. Siempre y cuando, como dice el correntino fundamentalmente, nadie venga con el cuchillo bajo el poncho, porque acá son muchos pícaros. Muchos vienen escondiendo un cuchillo bajo el poncho para cuando tienen la oportunidad puedan actuar. Entonces, yo creo que en materia laboral hay que modernizar, sin ninguna duda. Modernizar en un sentido amplio. Acá creo que el error que se comete fundamentalmente es que es muy costoso tener los empleados, es muy alto el costo, eso incide en la producción. Yo le voy a dar un solo ejemplo. Yo me voy hoy, yo estoy a 350 kilómetros del Paraguay. Yo cruzo el Paraguay, un producto que allá me sale $100, acá me sale $400. ¿Por qué? O $300. ¿Por qué me pasa esto? Primero, el 100% es seguramente de impuestos. Si sale 100, más 100 sería 200. Pero resulta que el empresario dice, no, pero ¿y si dentro de 2 meses sube el dólar? Si dentro de 2 meses me aumentan las cosas, si dentro de 2 meses me sale tal cosa, entonces ya le ponen otros 100% de nuevo y terminan $400, como le decía. Venga acá. Mire, y no es que estoy publicitando a ningún país, simplemente le digo, para que usted se dé cuenta de qué manera se trabaja cuando hay seriedad en las decisiones del Estado. Por eso que el Estado es muy importante, porque el Estado debe actuar con seriedad y debe poner límite a aquellos pícaros. Tanto el Estado, que realmente se presta muchas veces para la corrupción, como los particulares generan estos problemas. No crea usted que solamente es el Estado, ¿eh? Acá hay muchos particulares que son unos pícaros vivos que se creen que solamente el dinero es lo más importante y se están equivocando. El dinero es una herramienta, pero no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es vivir bien, vivir en felicidad y vivir en familia y vivir realmente con nuestros hermanos que más necesitan y poder ayudarlos. Pero ayudarlos también significa no darle todo lo que ellos te piden, sino enseñarle a que logre lo que a ellos les falta. Diputado de Democracia para Siempre, el debate que se viene, uno de los debates que viene aquí al Congreso, que es la ley de modernización laboral que el Ejecutivo va a enviar en extraordinarias aquí al Parlamento Nacional, fecha Cámara Iniciadora, la Cámara de Senadores de la Nación. Pero antes de irnos vamos a hablar por lo menos algunos temas que tienen que ver con la agenda de mañana, porque hay varias comisiones. Así es. Y a propósito de la modernización laboral, bueno, una jornada que se está desarrollando en estos momentos. Hoy, aquí en el anexo de la Cámara Baja, convocada por Hugo Yasky, diputado reelecto, líder de la CTA de los Trabajadores, y bueno, allí con referentes de la CGT y del mundo sindical, se está desarrollando esta jornada, ya anticipando un poco el debate. Claro. Pero sí, mañana está cargada la agenda. Mañana, día martes. Arranca con una bicameral, la bicameral de seguimiento de las privatizaciones.
que bueno, va a tener lugar en el Salón Ilia del Senado, está presidida por el senador Juan Carlos Romero, ya tuvo una reunión hace poco y va a volver a reunirse justamente para recibir respuestas de las empresas que están sujetas a privatización a partir de la ley Bases. Eso va a ser mañana a las 13 horas en el Salón Ilia. Luego tenemos a las 15 horas en el segundo piso de este anexo, el anexo C de la Cámara de Diputados, un plenario de la Comisión de Mercosur y de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que va a estar tratando un proyecto de ley por el cual se aprueba la enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur. Esto, al ser un plenario, bueno, se prevé que posiblemente haya dictamen. A la misma hora, pero en el Salón Ilia del Senado, hay otra bicameral, que es la bicameral mixta revisora de cuentas. Esta bicameral está presidida por Miguel Pichetto y va a tratar el plan de acción anual de la AGN. A las 16 horas tenemos la Comisión de Defensa Nacional, que va a hacer un cierre de la actividad de este año. Y a las 16 también en la sala 1 tenemos la comisión investigadora de Libra, que va a hacer la presentación del informe final. Así que allí está puesta una de las actividades centrales. Y finalmente a las 17:30 la Comisión de Cultura va a tratar distintos proyectos de ley, resolución y declaración. Y también fueron invitados especialistas para debatir en torno a la creación del Consejo Federal de Cultura. Bueno, ahí tenemos una agenda cargada para la jornada de mañana. En muchos casos también es una agenda de despedida de muchos diputados nacionales, como por ejemplo el caso de la Comisión de Defensa, que va a ser una despedida porque también su presidente de la comisión, Ricardo López Murphy, termina su mandato. Lo mismo también con el diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Fernando Iglesias también vence su mandato. Silvana Ginocchio. De Cultura. Es decir que, bueno, mañana también va a ser una jornada importante e interesante en esta Cámara de Diputados. Meli, gracias. Nos reencontramos. Nos vemos. Gracias a usted también por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.